La saga de Cell no comenzó con Cell, comenzó con una advertencia llegada desde el futuro, una advertencia que reveló que aunque Freezer había sido derrotado y la Tierra parecía estar a salvo, una amenaza mucho peor estaba a punto de aparecer. Una bella amenaza creada por los errores del pasado, alimentada por el orgullo de los guerreros más poderosos y diseñada para convertirse en el ser perfecto. Esta es la historia completa de la saga de Cell. Después de la batalla contra Freezer en Namek, Goku desapareció. Sus amigos sabían que seguía con vida, pero desconocían dónde se encontraba o cuándo regresaría. Mientras tanto, Freezer había sobrevivido hasta la destrucción del planeta. Su cuerpo fue reconstruido con partes mecánicas y, acompañado por su padre, el Rey Cold, viajó hasta la Tierra buscando venganza. Los guerreros Z sintieron sus energías acercándose. Sabían que Freezer había vuelto, pero esta vez Goku no estaba presente para detenerlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Un joven desconocido apareció frente al ejército de Freezer. Tenía cabello morado, llevaba una espada en la espalda y parecía conocer perfectamente a todos los que estaban allí. Freezer se burló de él, convencido de que ningún terrícola podría representar una amenaza. Pero el joven se transformó en Super Saiyajin. En cuestión de segundos, cortó a Freezer en pedazos, destruyó sus restos y después eliminó al Rey Cold. Los guerreros quedaron sorprendidos. Hasta ese momento, creían que Goku era el único Super Saiyajin. Sin embargo, aquel joven no había llegado para pelear contra ellos. Había llegado para advertirles. Su nombre era Trunks y venía de 20 años en el futuro. En su época, Goku había muerto debido a una enfermedad del corazón. Poco tiempo después, 2 androides creados por el Dr. Gero habían aparecido y asesinado a casi todos los guerreros. Vegeta, Piccolo, Krillin, Ten Shin Han y Yamcha habían muerto. Gohan había sobrevivido durante varios años, convirtiéndose en el maestro de Trunks, pero también terminó perdiendo la vida frente a los androides. La humanidad estaba prácticamente destruida. Trunks había viajado al pasado con la esperanza de cambiar la historia. Antes de marcharse, entregó a Goku una medicina capaz de curar la enfermedad que lo mataría. También reveló que los androides aparecerían dentro de 3 años. Finalmente, Trunks confesó su mayor secreto. Era el hijo de Vegeta y Bulma. Goku prometió no revelar su identidad y el joven regresó al futuro, confiando en que los guerreros podrían prepararse para lo que estaba por venir. Durante los siguientes 3 años, todos comenzaron a entrenar. Piccolo entrenó junto a Goku y Gohan. Vegeta llevó su cuerpo más allá de sus límites, obsesionado con alcanzar la transformación de Super Saiyajin. Aunque jamás lo admitiría, descubrir que Goku y su propio hijo podían transformarse había golpeado profundamente su orgullo. Vegeta no podía aceptar que 2 Saiyajines estuvieran por encima de él. Mientras tanto, Bulma dio a luz al pequeño Trunks, confirmando que el joven del futuro había dicho la verdad. Finalmente llegó el día anunciado. Los guerreros se reunieron en una isla cercana a Ciudad del Sur, buscando las energías de los androides. Pero apareció un problema. Los androides no poseían ki. No podían ser localizados como cualquier otro enemigo. La primera víctima fue Yamcha. Uno de los androides atravesó su pecho y comenzó a absorber su energía. Goku y los demás intervinieron, descubriendo que los enemigos eran el androide 19 y el androide 20. El número 20 era en realidad el propio Dr. Gero, quien había reconstruido su cuerpo para convertirse en una máquina. Gero había pertenecido a la Patrulla Roja, la organización que Goku destruyó cuando era niño. Durante años había observado al Saiyajin, estudiando sus combates y reuniendo información para crear guerreros capaces de vengarse. Goku enfrentó al androide 19, transformado en Super Saiyajin. Al principio parecía tener el control, pero algo comenzó a fallar. Su respiración se hizo más pesada, su fuerza disminuyó, el dolor en su pecho se volvió insoportable. La enfermedad del corazón había aparecido. Goku había dejado de tomar la medicina porque los síntomas no se presentaron en el momento anunciado por Trunks. Ahora no podía continuar. El androide 19 comenzó a absorber su energía, hasta que Vegeta apareció para intervenir. Y entonces reveló el resultado de sus 3 años de entrenamiento.
Vegeta también se había convertido en Super Saiyajin. Con una confianza absoluta, explicó que había alcanzado la transformación después de llevar su cuerpo y su frustración hasta el límite. Vegeta destruyó al androide 19 con su Big Bang Attack. El Dr. Gero comprendió que había perdido el control de la situación y escapó hacia las montañas. Trunks regresó del futuro y quedó confundido al ver los restos del androide 19. Esos no eran los androides que habían destruido su época. Los enemigos que él conocía eran los números 17 y 18. Esto significaba que la historia ya había comenzado a cambiar. Los guerreros persiguieron al Dr. Gero hasta su laboratorio, pero llegaron demasiado tarde. Acorralado y desesperado, Gero despertó a los androides que mantenía encerrados, el androide 17 y la androide 18. A diferencia de 19 y 20, estos androides habían sido humanos modificados. Poseían energía prácticamente ilimitada, no podían ser detectados mediante su ki y nunca se cansaban. El Dr. Gero intentó mantenerlos bajo control utilizando un dispositivo de desactivación, pero número 17 se apoderó del control y destruyó a su creador. Después, 17 y 18 despertaron al androide 16. Trunks reconoció inmediatamente a los dos enemigos que habían destruido su mundo, pero número 16 era completamente desconocido para él. En esa línea temporal, jamás lo había visto. Vegeta, confiado por su nueva transformación, desafió a los androides. Androide 18 aceptó enfrentarlo. Al principio, Vegeta parecía capaz de combatir contra ella, pero existía una diferencia fundamental. Vegeta perdía energía con cada ataque. Número 18, no. Mientras el Saiyajin comenzaba a cansarse, ella permanecía exactamente igual. Finalmente, Androide 18 rompió uno de sus brazos y lo derrotó frente a todos. Trunks intentó ayudar a su padre, pero Androide 17 intervino. En pocos minutos, todos los guerreros fueron derrotados. Sin embargo, los androides no los asesinaron. A diferencia de las versiones conocidas por Trunks, estos androides no parecían interesados en destruir ciudades ni exterminar a la humanidad. Su único objetivo era encontrar a Goku, no porque sintieran un verdadero odio contra él, sino porque derrotarlo era el propósito para el que habían sido creados. Para número 17, aquello era casi un juego. Los tres androides iniciaron un viaje por carretera, tomándose su tiempo y disfrutando de una libertad que nunca habían tenido. Mientras tanto, Goku era trasladado a la casa del maestro Roshi, donde podría recuperarse de la enfermedad. Pero los androides no eran la única amenaza. Algo mucho peor había llegado a la Tierra. Bulma descubrió una máquina del tiempo abandonada. Era exactamente igual a la utilizada por Trunks, pero estaba deteriorada y cubierta por vegetación. En su interior encontraron una extraña cáscara. Cerca del lugar también había restos de una criatura que parecía haber mudado de piel. Trunks revisó la máquina y descubrió que pertenecía a otra versión de él. Alguien había viajado desde una época todavía más lejana. Al mismo tiempo, ciudades enteras comenzaron a quedar completamente vacías. No había cuerpos, solo ropa abandonada en las calles. Piccolo se dirigió a Ginger Town para investigar. Allí encontró a una criatura monstruosa. Tenía una larga cola terminada en una aguja y era capaz de absorber la energía vital de los humanos hasta dejar únicamente sus prendas. La criatura se presentó como Cell. Para comprender su verdadero poder, Piccolo tomó una decisión que había evitado durante años. Regresó al templo sagrado y se fusionó con Kami-sama. Ambos habían sido originalmente un solo ser. Kami representaba la bondad que aquel namekiano había separado de su cuerpo, mientras Piccolo era la parte oscura. Al reunirse, Piccolo obtuvo un poder completamente nuevo. Ya no era simplemente Piccolo ni Kami. Se había convertido en un guerrero namekiano completo. Cuando enfrentó a Cell, Piccolo fingió estar gravemente herido para conseguir información. Cell explicó que había sido creado por la computadora del Dr. Gero. Su cuerpo contenía células de Goku, Vegeta, Piccolo, Freezer y el Rey Cold. Por eso podía utilizar técnicas como el Kamehameha, regenerar partes de su cuerpo y aumentar su fuerza después de sobrevivir a heridas extremas. Pero Cell todavía estaba incompleto. Para alcanzar su forma perfecta necesitaba absorber a los androides 17 y 18.
también reveló de dónde había salido. En otra línea temporal futura, Trunks había conseguido destruir a los androides. Cell ya no podía absorberlos, así que asesinó a Trunks, robó su máquina del tiempo y regresó al pasado. Para caber dentro de la máquina, redujo su cuerpo hasta convertirse en un huevo. Después, permaneció varios años bajo tierra, esperando completar su desarrollo. Los viajes temporales de Trunks habían creado diferentes futuros. La historia ya no era una sola línea. Ahora existían varias realidades conectadas por las decisiones de quienes intentaban cambiar el pasado. Cuando Piccolo estuvo preparado para destruirlo, Cell utilizó una técnica solar para cegarlo y escapar. A partir de ese momento, comenzó una carrera. Los guerreros debían encontrar a Cell antes de que localizara a 17 y 18. Y Cell debía absorber suficientes humanos para volverse más fuerte. Piccolo encontró a los androides en una pequeña isla. Para impedir que Cell los absorbiera, desafió al androide 17. La batalla fue mucho más equilibrada de lo que 17 esperaba. Después de fusionarse con Kami, Piccolo tenía un poder comparable al suyo. Ambos intercambiaron ataques devastadores mientras número 18 y número 16 observaban. Pero aquella batalla produjo exactamente lo que Cell necesitaba: grandes cantidades de energía que podía detectar desde la distancia. Cell apareció en la isla después de haber absorbido a miles de personas. Ahora era mucho más poderoso que durante su primer encuentro con Piccolo. Número 17 se negó a escapar. Estaba convencido de que podía derrotarlo. Entonces, número 16 reveló algo inesperado. Aunque había permanecido tranquilo y mostraba un profundo amor por la naturaleza, era más poderoso que 17 y 18. Número 16 se enfrentó a Cell y consiguió dañarlo gravemente. Incluso arrancó su cola, pero Cell podía regenerarse gracias a las células de Piccolo. Mientras 16 intentaba proteger a sus compañeros, Cell sorprendió a número 17 y lo absorbió. Su cuerpo comenzó a transformarse. Cell alcanzó su segunda forma. El aumento de poder fue enorme. Número 16 ya no podía enfrentarlo. Ten Shin Han apareció y utilizó una versión extrema del Kikojo para contener a Cell. Cada disparo empujaba al monstruo contra el suelo, pero también consumía la energía vital de Ten Shin Han. Gracias a su sacrificio, Androide 18 y número 16 consiguieron escapar. Ten Shin Han estuvo a punto de morir, pero Goku apareció utilizando la teletransportación y lo rescató junto a Piccolo. Cell solo necesitaba encontrar a número 18, entonces alcanzaría la perfección. Los Saiyajines comprendieron que necesitaban superar el nivel de un Super Saiyajin normal. Goku habló de un lugar especial situado en el templo sagrado, la habitación del espíritu y el tiempo. Dentro de aquella dimensión, un año completo transcurría, mientras en el exterior solamente pasaba un día. El ambiente era extremo, la gravedad era mayor, el aire era escaso y las temperaturas cambiaban constantemente. Vegeta y Trunks fueron los primeros en entrar. Padre e hijo permanecieron juntos durante casi un año, aunque Vegeta se negó a entrenar directamente con él. Cuando salieron, su poder era completamente diferente. Vegeta se dirigió inmediatamente a enfrentar a Cell. En su nueva transformación, conocida como Super Saiyajin de segundo grado, Vegeta superaba por completo al monstruo. Cell no podía hacerle daño. Cada ataque era respondido con una humillación todavía mayor. Vegeta finalmente había obtenido el poder que tanto deseaba. Pero su peor enemigo seguía siendo su orgullo. Cell comprendió que no podía vencerlo y comenzó a hablarle de su forma perfecta. Le aseguró que, si absorbía a número 18, alcanzaría un nivel de poder inimaginable. Vegeta sintió curiosidad. No quería destruir a un rival incompleto. Quería comprobar si su nueva fuerza sería suficiente para derrotar al ser perfecto. Trunks intentó detenerlo. Sabía que permitir la transformación era una locura, pero Vegeta atacó a su propio hijo para impedir que interviniera. Mientras tanto, Krillin había recibido de Bulma un control capaz de desactivar a número 18. Solo tenía que presionar un botón. Sin embargo, durante el viaje había comenzado a desarrollar sentimientos por ella. Cuando finalmente la encontró, fue incapaz de destruirla. Krillin aplastó el control. Cell aprovechó la confusión y absorbió a número 18. El monstruo comenzó su última transformación. Su cuerpo se volvió más humano.
Su voz cambió, su energía aumentó hasta superar todo lo que habían enfrentado. Cell había alcanzado su forma perfecta. Vegeta atacó convencido de que todavía tenía ventaja, pero Cell apenas reaccionó. Los golpes que antes habían destruido su cuerpo ahora no producían ningún efecto. Vegeta utilizó su ataque más poderoso, el Final Flash. La explosión destruyó una gran parte del cuerpo de Cell, pero el monstruo se regeneró. Después lo derrotó con facilidad. Trunks decidió intervenir. Había ocultado parte de su poder porque no quería herir el orgullo de su padre. Trunks aumentó su musculatura hasta alcanzar una transformación aparentemente superior. Su fuerza física era enorme, pero tenía un problema. Sus músculos eran tan grandes que habían reducido drásticamente su velocidad. Cell podía esquivar todos sus golpes. Además, comprendió que Vegeta también había descubierto esa transformación y decidió no utilizarla porque conocía su defecto. Trunks aceptó que no podía ganar. En lugar de matarlo, Cell anunció que organizaría un torneo. Quería enfrentarse a los mejores guerreros de la Tierra y demostrar que era el ser perfecto. Si nadie conseguía derrotarlo, destruiría el planeta. Habían nacido los Juegos de Cell. Mientras Vegeta y Trunks combatían, Goku entró a la habitación del tiempo acompañado por Gohan. Goku comprendió que aumentar la fuerza mediante músculos gigantes no era la solución. El verdadero problema del Super Saiyajin era el enorme consumo de energía y la tensión que provocaba en el cuerpo. Por eso decidió intentar algo diferente. Goku y Gohan debían permanecer transformados todo el tiempo. Debían comer, dormir y realizar sus actividades normales como Super Saiyajin. El objetivo era conseguir que la transformación dejara de sentirse como un estado especial. Al eliminar el desgaste y la agitación, podrían utilizar toda su energía durante la batalla. Dentro de la habitación, Gohan recordó todas las veces que había dependido de los demás. Recordó a Piccolo protegiéndolo, a Goku luchando contra enemigos que él no podía enfrentar, a sus amigos arriesgando la vida. Gohan quería transformarse para dejar de ser una carga. Finalmente consiguió convertirse en Super Saiyajin, pero durante el entrenamiento ocurrió algo más. Por un instante, Gohan liberó un poder que sorprendió incluso a Goku. En ese momento, Goku comprendió algo que nadie más podía ver. Gohan tenía el poder necesario para derrotar a Cell. Después de salir de la habitación, Goku decidió no continuar entrenando. Vegeta creyó que había aceptado su inferioridad, pero Goku simplemente sabía que llevar sus cuerpos al agotamiento no serviría de nada. Padre e hijo pasaron los días restantes descansando con su familia. Gohan permanecía transformado con absoluta naturalidad. Goku también viajó a Nuevo Namek para encontrar a Dende, quien se convirtió en el nuevo guardián de la Tierra y restauró las esferas del dragón. Todo estaba preparado para la batalla final. El día del torneo, Cell esperaba en una arena construida por él mismo. Los guerreros Z llegaron uno por uno. Goku, Gohan, Vegeta, Trunks, Piccolo, Krillin, Ten Shin Han, Yamcha. También apareció Mr. Satan, campeón mundial de artes marciales y representante de la humanidad ante las cámaras de televisión. Mr. Satan creía que Cell era simplemente un farsante que utilizaba explosivos y trucos. Entró al combate, atacó con toda su confianza y fue expulsado de la arena con un solo golpe. Entonces comenzó la verdadera batalla. Goku contra Cell. Los dos lucharon a una velocidad imposible de seguir para la mayoría de los presentes. Intercambiaron golpes, técnicas y ataques de energía. Goku llegó a utilizar la teletransportación para aparecer frente a Cell y disparar un Kamehameha a corta distancia. La parte superior del cuerpo de Cell fue destruida. Durante unos segundos, todos creyeron que la batalla había terminado. Pero Cell se regeneró. La pelea continuó hasta que Goku tomó una decisión inesperada. Se rindió. Vegeta no podía creerlo. Piccolo pensó que Goku había perdido la razón. Pero Goku sonrió y anunció que el siguiente combatiente sería Gohan. Goku había utilizado la batalla para estudiar a Cell. Ahora estaba convencido de que su hijo podía derrotarlo. Para demostrar su confianza, incluso entregó a Cell una semilla del ermitaño, permitiéndole recuperar toda su energía. Gohan entró a la arena sin compartir el entusiasmo de su padre. Él no disfrutaba las batallas como Goku. No quería demostrar que era el más fuerte. No quería hacer sufrir a nadie. Gohan intentó explicarle a Cell
que su verdadero poder aparecía cuando perdía el control debido a la ira, que él decidió obligarlo a liberar ese poder. Primero lo atacó brutalmente, pero Gohan se negaba a responder con toda su fuerza. Entonces Cell creó a los Cell Juniors, pequeñas versiones de sí mismo que comenzaron a atacar a los guerreros Z. Vegeta, Trunks, Piccolo y los demás intentaron defenderse, pero los Cell Juniors eran demasiado poderosos. Gohan observó cómo sus amigos eran golpeados. Sentía rabia, pero también miedo. Temía perder el control. Temía convertirse en alguien que disfrutara lastimando a los demás. El androide 16, gravemente dañado, pidió a Mr. Satan que llevara su cabeza hasta Gohan. Número 16. Comprendía la naturaleza del joven. Él también era un ser diseñado para destruir, pero amaba la vida, los animales y la naturaleza. Antes de morir, le explicó a Gohan que proteger la vida no era un crimen. Había momentos en los que las palabras no podían detener la maldad. Gohan debía liberar su ira para defender aquello que amaba. Cell aplastó la cabeza de número 16. Algo se rompió dentro de Gohan. Todas las emociones que había contenido durante años salieron al mismo tiempo. Su energía explotó. Rayos comenzaron a rodear su cuerpo. Su cabello se elevó todavía más. Gohan había alcanzado una transformación superior, el Super Saiyajin 2. En ese momento dejó de ser el niño que necesitaba ser protegido. Se convirtió en el guerrero más poderoso de la Tierra. Gohan recuperó las semillas del ermitaño y destruyó a todos los Cell Juniors con un solo golpe para cada uno. Después se dirigió hacia Cell. La diferencia entre ambos era absoluta. Cell no podía seguir sus movimientos, no podía dañarlo. Gohan lo golpeaba y humillaba con la misma facilidad con la que Cell había lastimado a sus amigos. Goku le pidió que terminara la batalla, pero Gohan ya no quería limitarse a derrotarlo, quería hacerlo sufrir. La ira había liberado su poder, pero también había despertado su arrogancia. Cell aumentó su fuerza y su musculatura, cometiendo el mismo error que Trunks. Gohan lo superó nuevamente. Uno de sus golpes fue tan fuerte que Cell expulsó a número 18 de su cuerpo y regresó a su segunda forma. La perfección había desaparecido. Cell comprendió que no podía ganar, entonces decidió destruirlo todo. Comenzó a inflar su cuerpo y anunció que explotaría junto con el planeta. Gohan no podía atacarlo. Cualquier golpe podía activar la explosión. Por primera vez comprendió las consecuencias de haber prolongado la batalla. Si hubiera escuchado a Goku, Cell ya estaría muerto. Ahora todos iban a desaparecer. Goku observó a sus amigos. Después miró a Gohan. Sabía que solo quedaban unos segundos. Se acercó a su hijo y le explicó que había peleado muy bien. Luego colocó 2 dedos sobre su frente. Utilizó la teletransportación y llevó a Cell hasta el pequeño planeta de Kaio del Norte. Goku apenas tuvo tiempo de despedirse. Cell explotó. Goku murió junto con Kaio y los habitantes de su planeta. La Tierra estaba a salvo, pero Gohan comprendió que su padre había muerto debido a su arrogancia. La victoria no se sentía como una victoria. Entonces, una energía conocida apareció nuevamente. Cell regresó. Una parte esencial de su cuerpo había sobrevivido a la explosión. Gracias a las células de Piccolo, pudo regenerarse. Y debido a las células Saiyajines, regresar después de estar al borde de la muerte aumentó todavía más su poder. Cell recuperó su forma perfecta sin necesidad de volver a absorber a número 18. Además, había aprendido la teletransportación después de observar a Goku. Cell apareció frente a los guerreros y disparó un ataque que atravesó el pecho de Trunks. El joven del futuro cayó al suelo sin vida. Vegeta quedó paralizado. Durante toda la saga había tratado a Trunks con frialdad. Nunca había sido capaz de expresar lo que sentía por él, pero al ver a su hijo muerto, perdió el control. Vegeta atacó a Cell, impulsado por la rabia. Cell lo apartó fácilmente y lanzó un ataque para destruirlo. Gohan intervino, consiguió salvar a Vegeta, pero uno de sus brazos quedó gravemente herido. Cell comenzó a preparar un Kamehameha con poder suficiente para destruir el sistema solar. Gohan había perdido gran parte de su energía y solo podía utilizar un brazo. Creía que ya no tenía posibilidades. Entonces escuchó la voz de Goku. Desde el otro mundo, Goku se comunicó con su hijo gracias a Kaio. Le recordó que todavía tenía suficiente poder. El problema no era su brazo.
era que Gohan había dejado de creer en sí mismo. Padre e hijo prepararon un último Kamehameha. Cell disparó primero. Las dos energías chocaron. Durante varios segundos, Cell comenzó a imponerse. Gohan dudaba, sentía que su poder desaparecía. Entonces, Vegeta se levantó, observó el cuerpo de Trunks y lanzó un último ataque contra Cell. No fue suficiente para herirlo, pero consiguió distraerlo durante un instante. Goku le pidió a Gohan que liberara todo su poder. Gohan gritó y empujó su energía hacia adelante. El Kamehameha superó el ataque de Cell. El monstruo intentó resistir, pero su cuerpo comenzó a desaparecer. Esta vez no quedó ninguna célula, ningún núcleo, ninguna posibilidad de regeneración. Cell fue destruido definitivamente. Después de la victoria, los guerreros utilizaron las esferas del dragón. Todos los humanos asesinados por Cell fueron devueltos a la vida. Número 17 también regresó. Trunks fue revivido, pero Goku decidió permanecer muerto. Explicó que muchos de los enemigos que habían amenazado la Tierra habían llegado debido a él. Freezer quería vengarse de Goku. El Dr. Gero había creado a los androides para eliminarlo. Cell llevaba sus células y había sido diseñado utilizando la información de sus combates. Goku creía que la Tierra estaría más segura sin él. También confiaba en que Gohan podía protegerla. Por primera vez, Goku aceptó que la siguiente generación debía continuar sin su presencia. Krillin utilizó el segundo deseo para eliminar las bombas de los cuerpos de 17 y 18. No podía convertirlos nuevamente en humanos, pero quería demostrarle a número 18 que no la veía como una máquina. Aunque intentó ocultarlo, ella había escuchado todo. La amenaza había terminado. Gohan regresó con Milk. Vegeta se despidió de Trunks con un gesto silencioso antes de que el joven regresara a su época. No era una disculpa ni una declaración abierta de cariño, pero Trunks entendió lo que significaba. Cuando Trunks volvió a su línea temporal, ya no era el mismo joven que había viajado al pasado. Había entrenado con Vegeta, había conocido a Goku, había visto a Gohan alcanzar un poder que nadie imaginaba, y había obtenido la fuerza necesaria para liberar su mundo. Trunks enfrentó a los androides 17 y 18. En el pasado habían sido demasiado poderosos para él. En esa ocasión no tuvieron ninguna oportunidad. Trunks destruyó a los dos androides y puso fin a años de terror. Tiempo después, Cell apareció. Era la versión que planeaba asesinarlo, robar su máquina y viajar al pasado. Cell creía que Trunks seguía siendo débil. No sabía que el joven conocía su existencia. Trunks fingió estar sorprendido y permitió que Cell revelara su plan. Después lo destruyó. De esta manera, cerró el ciclo. El Cell que había provocado toda la crisis jamás podría viajar al pasado. El futuro de Trunks finalmente estaba en paz. La saga de Cell no es solamente la historia de un monstruo que intentó alcanzar la perfección. Es una historia sobre las consecuencias del orgullo. Vegeta permitió que Cell absorbiera a número 18 porque necesitaba demostrar que podía derrotar su forma perfecta. Krillin destruyó el control porque no pudo sacrificar a alguien por quien comenzaba a sentir algo. Goku entregó la responsabilidad de la batalla a un hijo que no comprendía completamente. Gohan tuvo el poder para ganar, pero permitió que la ira y la arrogancia retrasaran el final. Cada personaje tomó una decisión que hizo más peligroso a Cell. Y Cell era precisamente eso, la unión de todos sus errores. Poseía el deseo de combate de Goku, el orgullo de Vegeta, la regeneración de Piccolo, la crueldad de Freezer y la obsesión científica del Dr. Gero. Cell se consideraba perfecto porque llevaba dentro las mejores características de los guerreros más poderosos, pero fue derrotado por alguien que no deseaba ser un guerrero. Gohan ganó porque luchaba para proteger, no para demostrar superioridad. La saga también marcó el momento en que Goku intentó entregar su lugar a la siguiente generación. Durante años, él había sido quien llegaba al final para salvar a todos, contra Vegeta, contra Freezer, contra los androides. Pero esta vez, Goku comprendió que su hijo podía llegar más lejos. Su último gran acto no fue derrotar al enemigo, fue confiar en Gohan. Por eso la imagen final de la batalla es tan importante. Gohan lanza el Kamehameha con un solo brazo. Goku está detrás de él, aunque ya no pertenece al mundo de los vivos.
no pelea en lugar de su hijo, lo guía. Y cuando Gohan finalmente libera todo su poder, no solo destruye a Cell, también demuestra que el futuro de la Tierra ya no depende únicamente de Goku. Aunque esa responsabilidad no duraría para siempre, durante aquel instante, Gohan se convirtió en el verdadero protector del planeta. La amenaza que había comenzado con una advertencia llegada desde el futuro, terminó con un joven regresando a ese mismo futuro para liberarlo. Cell buscó convertirse en el ser perfecto, pero terminó siendo derrotado por las imperfecciones, emociones y decisiones humanas de todos aquellos a quienes consideraba inferiores. Y así terminó una de las sagas más importantes de Dragon Ball. Una historia de viajes en el tiempo, androides, sacrificios, orgullo y nuevas generaciones. La historia en la que Vegeta descubrió cuánto le importaba a su hijo, en la que Trunks consiguió cambiar su futuro, en la que Goku entregó su vida para salvar la Tierra y en la que Gohan, por primera vez, dejó de ser el hijo del guerrero más poderoso, para convertirse él mismo en el guerrero más poderoso del universo.